Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a pasar a seguir viendo este paquete económico 2022. Se siguen haciendo pues todas las modificaciones, si es que va a haber algunas modificaciones, se sigue dirimiendo ahora ya en el Senado de la República. Y sobre todo llama mucho la atención esta modificación al régimen de donatarias, donde esta reforma está poniendo un límite, está poniendo topes y todo esto va a ahorcar a las organizaciones sociales civiles, a las famosas ONG, no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, y todo esto porque también va a generar que no puedan deducir más de 5,000 organizaciones y esto estaría quitando 8,000 millones de pesos en trabajo comunitario. Vamos a entrarle por aquí a analizar todo esto, pero no nos vamos a quedar únicamente en el aspecto técnico o cómo impacta en lo que tiene que ver con la aplicación de los recursos, sino la dimensión política y social que esto implica, que es a donde nos quieren llevar con esta reforma. Agradezco mucho a mi buen amigo y va a platicar el día de hoy con nosotros, Manuel Liaño Carrera. Él es empresario y también participante activo en la sociedad civil para analizar al respecto. Me quedo Manolo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buena tarde a ti, muy buena tarde a todo tu auditorio. Un gusto estar contigo. No, al contrario, el gusto es de nosotros, Manolo. Y bueno, pues empezar con esto. Empezamos desde la propia reforma, ya los topes, los límites que está poniendo, con ganas pues prácticamente de ahorcar a muchas organizaciones civiles, muchas de ellas sin fines de lucro, y que tienen pues vocaciones, muchas de ellas, que van a apoyar directamente a sectores muy vulnerables de la sociedad en México y que desafortunadamente si esto se da y se queda así, pues muchas de ellas se van a ver en riesgo incluso de subsistir, Manolo. Así es, Jorge, ya lo has planteado hace un momento. Dentro del paquete fiscal para el año del 2022 que ha planteado el gobierno federal, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, se plantea la reforma a la ley del impuesto sobre la renta, en donde hay un cambio que busca limitar las deducciones personales en materia de donativos, ¿no? Y efectivamente, como bien lo has planteado, lo que se ha analizado es que seguramente esta reforma tendrá un impacto muy negativo en los recursos con los que operan muchos organismos de la sociedad civil. Es decir, muchas de estas organizaciones, se habla que el 70% de los recursos proviene de aportaciones de personas físicas, que es a quienes va dirigida esta reforma para limitar la deducibilidad en las aportaciones que se realicen en estas dependencias. Y otro dato es que, bien lo señalas, hay, según el Servicio de Administración Tributaria, cerca de 9,500 asociaciones civiles que están registradas en el país y como donatarias se calcula que 5,000 de estas 9,500 viven de los donativos de personas físicas, ¿no? Y creo que es importante, antes de entrar a otro aspecto, es el que ubiquemos el contexto de las organizaciones que se verán afectadas con esta restricción a las deducciones. Son organizaciones de la sociedad civil que no tienen fines de lucro, que atienden temas de educación, de salud, de defensa de los derechos humanos, combate a la corrupción, conservación del medio ambiente, fomento de la cultura, apoyo a la población más vulnerable, ayuda a adictos, libertad de expresión, en fin, es una gama muy importante de actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil que pueden verse afectadas con esta reforma. Sí, Manolo, es parte de este análisis que estamos haciendo a estas modificaciones y en ese sentido, Manolo, ya viendo el aspecto técnico que lo explicaste bien,
¿Cuál es tu visión desde ya el panorama político-social que esto implicaría pues, que ya se haga efectiva esta reforma para el 2022? ¿Cómo nos va a impactar y qué tanto va a afectar a la sociedad en general? Mira, me parece efectivamente, como tú mencionas, creo que hay aspectos muy específicos de em, qué porcentaje, cuántas organizaciones, en qué medida se verán afectadas. Creo que son datos que debe de aportar la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, yo quiero efectivamente referirme a, por un lado, un patrón que veo y que hemos visto que es recurrente. Es decir, en el caso de que la Secretaría de Hacienda esté detectando excesos o irregularidades en el tema de la deducción, debería de mantenerse este aspecto para revisarlo y para corregir lo que estuviera mal. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que bajo el argumento de que todo lo anterior era malo y corrupto, en lugar de sancionarlo y corregirlo, estamos permitiendo que este gobierno dilapide instituciones y normas que benefician a la población. Esto es un aspecto que me parece importante. Y por otro lado, es que el espíritu de esta reforma tampoco nos debe de sorprender. Hay que decirlo con claridad. Este gobierno ha manifestado de manera recurrente un desprecio, un desdén al trabajo que las organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo y las ha atacado de manera sistemática por todos los flancos posibles, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista reputacional y ahora desde el punto de vista financiero. Si vemos, no entrando al tema de especulación, sino entrando al aspecto de los hechos. Veamos específicamente cómo en el 2019 se le quitó todo financiamiento público a las organizaciones de la sociedad civil. Veamos cómo al final del día se eliminaron las instancias infantiles, las guarderías, el seguro popular. Vale la pena recordar que durante la pandemia fuimos el país en el mundo que menos recibió apoyo por parte de su gobierno para el mantenimiento de empleos a los trabajadores, a los sectores productivos y al personal médico. Es decir, hay un espíritu en el que lo que pareciera buscarse es más gobierno y menos sociedad. Y esto, pues lo dices muy claro, Manolo, para nada es un punto de partida para el desarrollo precisamente de una sociedad y de una nación como somos nosotros. Tiene que ser un trabajo en conjunto entre gobierno y sociedad para poder crecer y poder desarrollarnos. Y así las cosas, pues tal parece que vamos en un sentido inverso a lo que marcan pues ya los estudios, los datos y sobre todo las sociedades que han logrado y las naciones que han logrado llegar ya a niveles de desarrollo que quisiéramos estar ahí. Manolo, pues te agradezco muchísimo que hayas participado con nosotros, que hayas dado tu punto de vista, tu análisis. Tú eres un miembro activo en organizaciones sociales, civiles, en ONGs, empresario también a la vez, y es pues muy enriquecedor que pues, podamos tener precisamente puntos de vista como el tuyo, Manolo. Muchísimas gracias. Al contrario, Jorge, muchas gracias a ti por la invitación y efectivamente, bien lo has comentado, hoy la realidad que vivimos en México parecería que reclama el que nos involucremos todos los actores, no solo gobierno, sino también que la sociedad asuma su responsabilidad. Pero ante esta iniciativa que toma la sociedad, parecería que el mensaje del gobierno es que ellos deben de asumir más responsabilidades y la sociedad debe de mantenerse a la expectativa. Y creo que el mensaje es exactamente lo contrario.
más sociedad y menos gobierno es lo que reclaman estos tiempos. Muchas gracias, Jorge. No, al contrario, muchísimas gracias a Manuel Liaño Carrera, empresario, participante activo en la sociedad civil, analizando estos cambios, estas modificaciones que se están haciendo al régimen de donatarias, donde están poniendo límites y topes a las organizaciones sociales civiles en nuestro país. Vámonos al corte, regresamos con más.